Nos encontramos aquí nuevamente en el estudio de la doctora Graciela Monteverde y bueno, vamos a tocar otro tema muy importante como lo venimos haciendo a través de los distintos micros. En el día de hoy vamos a hablar, doctora, sí, de los acuerdos laborales. Así es, vamos a hablar un tema importante porque muchas veces las relaciones contractuales terminan y muchas veces el empleador le ofrece un acuerdo a su trabajador, ¿no es cierto? Entonces quiero que sepan cuáles son los derechos que tienen respecto a esta posibilidad. Doctora, básicamente, dentro de estos acuerdos laborales, ¿qué son los acuerdos laborales y cuándo se hacen? ¿Cuándo se llega a un acuerdo? Cuando, en realidad, digamos, ¿qué es un acuerdo? Es dar por finalizada una disputa, en este caso una disputa laboral. Nosotros tenemos que saber que para que haya una disputa es que hay un conflicto, ¿no es cierto?, de intereses entre el trabajador y el empleador, que es cómo se manifiesta eso a través de los reclamos que el trabajador hace y de las contestaciones que realiza el empleador, ¿no es cierto? El trabajador, mediante telegrama laboral, que es gratuito para el trabajador, ¿no es cierto?, le hace saber al empleador cuál es su reclamo. Y los empleadores contestan a través de carta documento. Y ahí se queda trabada, digamos, lo que se llama traba de la litis, que es las cuestiones que forman parte de después, si no hay un acuerdo, que se llegue a un eventual juicio. Cuando finaliza esta, digamos, recambio de cartas, ¿no es cierto?, de telegramas y de cartas de documentos, puede darse la situación de que no se continúe con esa relación laboral y entonces es el momento de hacer un acuerdo. ¿Cuándo se pueden hacer? Siempre se puede hacer un acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener presente que el acuerdo para que tenga validez, es decir, que sea exigible por parte del trabajador, porque válido es cualquier acuerdo que yo firmo con usted, firmamos un acuerdo y para nosotros es válido. Pero si yo lo quiero exigir, tiene que tener un trámite más. En este caso, como el trabajador está protegido por las leyes laborales porque se considera que es la parte más débil de la relación, entonces a la ley le interesa que en esos acuerdos haya justicia, es decir, que el empleador no utilice los recursos con que cuenta para perjudicar al trabajador ante un eventual reclamo. Entonces la ley establece que van a ser, digamos, válidos los acuerdos entre los trabajadores siempre y cuando se realicen ante la autoridad judicial, es decir, ante tribunales, o ante la autoridad administrativa, es decir, las secretarías de trabajo, ¿no es cierto? Y que deben tener una resolución fundada a esos acuerdos que avalen, que acrediten que realmente ese acuerdo fue justo para ambas partes, pero fundamentalmente esto se hace en protección del trabajador. O sea que puede haber acuerdos válidos y no válidos. Siempre son válidos, lo que no van a ser exigibles si no se hace de acuerdo a lo que estamos estableciendo acá. Es decir, si yo no lo hago ante la autoridad administrativa o ante un tribunal, no lo homologo ante un tribunal, entonces no le voy a poder exigir el cumplimiento a mi empleador. Y muchas veces se hacen acuerdos que yo no creo que siempre el empleador tiene mala voluntad o promete una cosa que después no va a cumplir. Muchas veces al momento de hacer el acuerdo existen ciertas posibilidades que después, con el transcurso del tiempo, se ve imposibilitado de cumplirlas. Entonces, en función de proteger al trabajador es que se le da esta cuestión, ¿no es cierto?, de que se hagan válidamente para que se puedan exigir. Y respecto de esto es importante que concurra con un abogado de su parte, ser elegido por él. ¿Por qué? Porque muchas veces para estos acuerdos las empresas mandan a sus propios abogados que naturalmente van a tener una visión parcial para ver de beneficiar más a la parte que ellos representan, que es la empresa. ¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo laboral? Cuando no se llega a un acuerdo, entonces viene la etapa del juicio, digamos, un juicio que siempre van a tener oportunidades de conciliar, sobre todo en los juicios laborales, ¿no es cierto? La primera etapa es de conciliación,
pero y siempre se puede arribar a un acuerdo. Bueno, doctora, creo que hemos sido claros con este tema de los acuerdos laborales. Bueno, quizás muchas personas tengan algún problema de estos, pueden llegarse aquí al estudio. Sí, claro. Cualquier consulta al 0351 36 75 332. Estoy de lunes a viernes de 17 a 21. Gracias.